En el tema anterior, identificamos los principales retos que enfrenta el estudiante en la educación universitaria a distancia. Ahora vamos a precisar cuáles son los elementos más importantes que contribuyen al desempeño exitoso del estudiante en nuestro sistema UNA y cómo podemos facilitar desde nuestro rol docente y orientador este desempeño mediante la aplicación de una variedad de estrategias de apoyo a la autorregulación del aprendizaje. En tal sentido, revisaremos algunos conceptos y resultados de investigaciones vinculadas con el aprendizaje autorregulado. Seguidamente, las características propias del estudiante autorregulado y finalmente las estrategias para el aprendizaje autorregulado que, según los estudiosos de este tema, se clasifican en cognitivas, metacognitivas, motivacionales y conductuales, como veremos más adelante. Dos conceptos clave para la comprensión de este tema: autorregulación y autorregulación del aprendizaje. En primer lugar, autorregulación, entendida esta como la capacidad adquirida por una persona para orientar su propia conducta en determinadas circunstancias. Nótese que aquí no se habla de una cualidad innata, sino de una capacidad adquirida. En segundo lugar, el término autorregulación del aprendizaje, en su interpretación más general y completa, como proceso asociado con la formulación de metas académicas concretas, la planificación de actividades de aprendizaje para el logro de esas metas, el monitoreo del desempeño durante la ejecución de las actividades, la evaluación continua del rendimiento de acuerdo con metas y criterios fijados y la valoración del producto del aprendizaje logrado. Todo este proceso autorregulatorio guarda estrecha relación con la tendencia que se está manifestando hoy en la educación presencial y a distancia en cuanto al desplazamiento de las prácticas de enseñanza tradicionales hacia un aprendizaje centrado en el estudiante, lo cual implica que ya el docente de hoy no se dedica tanto a transmitir conocimientos o a instruir, sino a orientar el proceso educativo en ambientes físicos o virtuales, de manera que el estudiante sea capaz de identificar y decidir lo que quiere aprender y las condiciones en que va a hacerlo. Según nos dice el psicólogo social Albert Bandura, pionero en utilizar el término autorregulación en 1971, esas capacidades se logran como resultado del proceso de socialización al que está expuesto cada individuo, pero no se adquieren de una sola vez y para siempre, sino que pasan por distintas etapas superables mediante la orientación y la práctica repetidas a través de múltiples experiencias y en diferentes contextos. De ahí la importancia de la participación de los docentes en este proceso. Por otra parte, tenemos una serie de términos: autonomía, autocontrol, autodirección, que se usan a veces en la literatura de manera intercambiable o como sinónimos del aprendizaje autorregulado, aunque según los expertos en el tema no significan lo mismo. Por ejemplo, autonomía se refiere más bien al grado de independencia que posee un individuo para actuar en determinadas circunstancias. El autocontrol, término muy utilizado en los primeros cursos introductorios de la UNA para referirse al dominio del estudiante sobre su comportamiento de estudio y su ambiente de aprendizaje, se asocia con la capacidad de regular conscientemente los impulsos de manera voluntaria. Y finalmente, la autodirección, término proveniente de la educación de adultos, que describe procesos muy similares a los de la autorregulación del aprendizaje, con la diferencia de que en el caso de la autodirección, esta se considera una cualidad inherente a la condición de adulto per se, en tanto que en la autorregulación, esta es concebida como parte del proceso de socialización del individuo y no de su transformación en adulto. En los últimos años se ha generado una gran cantidad de estudios acerca del aprendizaje autorregulado, algunos de los cuales están a la disposición de ustedes en la bibliografía complementaria del tema, que les recomendamos revisar para saber más acerca del mismo. En conclusión, podemos decir que si bien algunos aspectos vinculados a la investigación acerca de la naturaleza y la evaluación del aprendizaje autorregulado
todavía no ofrecen resultados concluyentes debido principalmente a la complejidad de su estudio, otros, por el contrario, son bastante consistentes en cuanto a la demostración de los efectos positivos de los programas de estímulo al desarrollo de estas capacidades, de la interrelación establecida entre los diferentes tipos de estrategias aplicadas en dichos programas y de los resultados de la implicación del personal docente de las instituciones educativas en las actividades que contribuyen al desarrollo de habilidades y destrezas propias de la autorregulación del aprendizaje. Esto último, precisamente, es lo que nos ha motivado a incluir este tema como parte del proceso de orientación en la UNA, ya que consideramos de gran importancia que nuestros docentes, independientemente del rol académico que desempeñen en la universidad, tomen plena conciencia de su papel como facilitadores y se involucren conjuntamente con los orientadores de los centros locales en el desarrollo de programas y acciones dirigidos a la aplicación de estrategias para fomentar el aprendizaje autorregulado en nuestros estudiantes. Entonces, según lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es lo que distingue a un estudiante autorregulado de otro que no lo es? Aquí tenemos, de manera resumida, las principales respuestas que provee la literatura actualmente a esta pregunta. Las dos primeras características que presentamos aquí corresponden a las dimensiones cognitivas y metacognitivas del aprendizaje. La tercera, a la dimensión motivacional, y las restantes a la dimensión conductual, también llamada instrumental. En resumen, podemos decir que los estudiantes autorregulados son aquellos que se sienten responsables de su conducta, creen que el aprendizaje es un proceso en el que deben participar de manera proactiva, están automotivados y usan estrategias que les permiten desempeñarse con éxito en sus estudios y en el contexto educativo en el cual se desenvuelven. Se entiende entonces por estrategias de aprendizaje autorregulado aquellas referidas a acciones y procesos dirigidos hacia la adquisición y procesamiento de información, así como al desarrollo de habilidades que involucran gestión, propósito y percepciones del estudiante acerca de sus propias capacidades o eficacia para organizar e implementar la ejecución de tareas específicas. Como ya hemos mencionado anteriormente, en la literatura se identifican 4 tipos de estrategias de aprendizaje autorregulado, a saber, cognitivas, metacognitivas, motivacionales y conductuales, aunque estas últimas son consideradas por algunos autores como parte integrante de las estrategias motivacionales. Sin embargo, a los efectos de esta unidad, tomaremos en cuenta los 4 grupos de estrategias, los cuales presentamos a continuación. Las estrategias cognitivas o cognoscitivas se refieren básicamente a las destrezas de adquisición y procesamiento de información que el estudiante utiliza para lograr un aprendizaje determinado a partir del estudio de un material educativo. Existen varias taxonomías de estrategias cognitivas según el nivel de dificultad de los procesos o actividades cognitivas empleadas, estilos de aprendizaje, resultados esperados, etc. Aquí presentamos una de las más comunes basada en la complejidad gradual de las actividades cognitivas, comenzando de izquierda a derecha por las estrategias más sencillas denominadas asociativas o de asociación, que incluyen repetición, clasificación, categorización, identificación de ideas principales, etc., seguidas por las estrategias de elaboración, que incluyen actividades de parafraseo, inferencia, resumen, entre otras, y finalmente las estrategias de organización, entre las cuales se incluyen los mapas conceptuales, los esquemas, los cuadros, etc. Mención aparte merecen las estrategias de resolución de problemas, que incluyen operaciones cognitivas más complejas como el desarrollo de heurísticas, logaritmos, etc., y que no se presentan en este gráfico, dado que no hay consenso entre los expertos acerca de su relación directa con el aprendizaje autorregulado. Las estrategias metacognitivas
se asocian con los diversos recursos mentales que utiliza el estudiante para planificar, controlar y evaluar el desarrollo de su aprendizaje. Como vemos en el gráfico, estas estrategias se sustentan en el nivel de conocimiento o conciencia que tiene un estudiante acerca de su situación de aprendizaje, en términos, por una parte, de las características de las tareas que debe ejecutar y de las estrategias que puede aplicar, y por otra parte, de sus propias capacidades y de las demandas de su entorno. Sobre esta base, llevará a cabo su proceso de autorregulación del aprendizaje mediante 3 procesos básicos: planificación o planeación de las actividades por desarrollar, monitoreo o supervisión continua de las actividades cumplidas y evaluación de los resultados y logros en función de las estrategias aplicadas. Las estrategias motivacionales en el contexto del aprendizaje autorregulado están representadas por el conjunto de acciones, pensamientos y creencias que impulsan al estudiante hacia el mantenimiento de una conducta proactiva orientada a la consecución de sus metas académicas. Se ha identificado un gran número de estrategias motivacionales. Aquí podemos ver algunas de ellas: autoafirmación, expectativas positivas, valor de consecución, implicación en la tarea, generación de metas, valoración social, autorreforzamiento. Les invitamos a leer el artículo de Torres y Torres 2007, incluido en la bibliografía complementaria del tema, para saber más acerca de estas estrategias. Finalmente, las estrategias conductuales se refieren a todas aquellas acciones comportamentales que el estudiante ejecuta para gestionar su proceso de aprendizaje. Entre ellas se destacan, como las más importantes, el control del tiempo y del espacio de aprendizaje, la selección y organización de los medios y recursos de aprendizaje, así como las demandas de información y de asesoría a otras personas de su entorno educativo, que pueden ser profesores, estudiantes u otros. Como decíamos anteriormente, algunos autores incorporan las estrategias conductuales a las estrategias motivacionales o viceversa. Sin embargo, la diferencia entre ellas está en que las estrategias conductuales son de naturaleza instrumental y utilitaria, en tanto que las motivacionales están más asociadas con las emociones y sentimientos de las personas. En el caso específico del estudiante UNA, queremos destacar que un buen manejo de las estrategias conductuales resulta fundamental para una buena gestión de su proceso de aprendizaje en el contexto institucional. Y llegando ya al final de este video, hacemos nuestras estas palabras publicadas por Núñez y otros en el año 2013 en un artículo que pueden revisar en la bibliografía complementaria correspondiente al tema. Ninguna estrategia de aprendizaje puede resolver por sí sola los desafíos a los que se enfrentan los alumnos. Sin embargo, promover las estrategias de autorregulación ha mostrado recurrentemente una relación estrecha con el compromiso y la responsabilidad en la ejecución de tareas y, en consecuencia, con la mejora de los resultados académicos. Les invitamos ahora a realizar las actividades instruccionales previstas para este tema, que, como en temas anteriores, están referidas al estudio de las lecturas ofrecidas y, en este caso concreto, a la ejecución de una tarea que esperamos les resulte motivante y retadora, ya que tendrán la oportunidad de reunirse en pequeños grupos para su realización. Gracias por su atención.